eso te estoy diciendo, no tengo el artículo en mi computador, ese artículo no lo mostró el doctor Romero, en las charlas que él hace tampoco. ¿Cómo baila? Este es el hijo de quién, de Israel. ¿El hijo de Israel será o qué? Mire, ya va. Buenas noches. Todavía no está, solamente está poniendo, porque a las 7 empieza. Tengo que llevar a toda la voz. No puedes presionar este botón, papi. No puedes presionar este botón. Sí, la primera con mayúscula, moverse 19. Ya el punto marcado. La primera es 1, moverse 19. Voy a enviar.
serio. Ay, ay, ay,
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. El día de hoy pues vamos a presentar la charla de atresia de vía biliar enfocada en los aspectos neonatales de la atresia de vía biliar. Vamos a esperar hasta las 7:05 para que se conecte todo el mundo y empezamos. Bueno. Vale, sí, señor. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Continuando con nuestra cátedra Lorencita Villegas de Santos, el día de hoy quisimos presentar un tema que, aunque a veces pues, es muy socorrido dentro de lo técnico y quirúrgico, no se evalúa con mucha frecuencia desde los aspectos neonatales, desde los aspectos clínicos de los pacientes con atresia de vía biliar. La idea de nuestra charla el día de hoy es evaluar estos aspectos. Vamos a intentar pues que esta charla, que es interesante desde el punto de vista clínico, también no sea para nosotros que somos más enfocados en lo quirúrgico. Contamos pues el día de hoy con una audiencia bastante importante desde el punto de vista de la cirugía de trasplantes. Pues contamos con la cirujana de trasplantes de Valle del Lilí. También contamos con
pues varios cirujanos y gastroenterólogos que se dedican a la hepatología pediátrica. Y esto pues va a enriquecer la charla que vamos a tener el día de hoy. Esperamos pues que sea de su agrado. Sin más, pues iniciemos la charla. Vale, doctor, muchas gracias. Buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Natalia Stamori, yo soy médico pediatra egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y actualmente estoy haciendo mi residencia en neonatología. Como ya me dijo el doctor Pérez, hoy vamos a hacer un enfoque de atresia de vía biliar. Mi objetivo con esta charla básicamente es hacer o dar como un enfoque de la fisiopatología y de las varias etiologías que esta patología tiene y que han sido bastante discutidas, y hablar de algo pues como tal de la parte clínica y del manejo médico y pronóstico de estos pacientes. La idea es que pues la parte quirúrgica se va a abordar en un segundo tiempo, en otra charla, y pues ya vamos a dar entonces inicio a nuestra charla. Entonces lo primero que hay que decir es que cuando uno hace una revisión de la literatura sobre el concepto de la atresia de vía biliar, si bien es cierto que el fenotipo de esta enfermedad es muy similar, las definiciones varían de acuerdo a la etiología que se escoja para explicarla, ¿sí? Pero en términos generales este concepto me pareció muy bueno, esta definición. Se define la atresia de vía biliar como un trastorno que se presenta de manera temprana, progresiva, de carácter fibrobliterativo en los conductos biliares tanto intra como extrahepáticos en la infancia, que usualmente se va a presentar en los primeros meses de vida, ¿sí? No necesariamente en el momento del nacimiento, pero sí se podría decir que los primeros indicios se dan en los primeros 30 días a 60 días de vida, y la mayoría de los niños afectados eventualmente van a desarrollar enfermedad hepática que puede pues evolucionar a una etapa terminal, y en la mayoría de los casos estos pacientes van a requerir o van a terminar requiriendo un trasplante hepático. Entonces aquí para recordar unos aspectos básicos pues de la embriología, recordemos que la vía biliar y el hígado se originan cerca de la unión del intestino anterior y el intestino medio, como un divertículo ventral. Aquí pongamos un láser, como un divertículo ventral, que después pues va a dar origen a dos yemas, que son la yema craneal y la yema caudal. La yema craneal, como tal, va a dar origen al hígado y a la vía biliar intrahepática, y la yema caudal va a dar origen como tal a la vesícula biliar y al conducto cístico. El tronco o el tallo pues, del divertículo van a dar origen a esa vía biliar extrahepática alrededor de la cuarta a la quinta semana de desarrollo embrionario. En un principio ese divertículo se compone, perdón, cierro un micrófono acá. Ya está cerrado. Bueno, continúo. Como les decía, en un principio este divertículo se compone de cordones de endodermo sólidos. Esos cordones posteriormente se vascularizan hacia la sexta semana de gestación y se recanalizan posteriormente, formando pues el lumen de la vía biliar. Algunas teorías inicialmente apuntaban a que había una alteración embriológica a este nivel que podían ser la causal pues de esa atresia de vías biliares, pero ya vamos a ver que hay otras teorías que tienen mucho más peso y esta pues se dejó de lado. Ya sabemos posteriormente pues, que hay un giro de 90 grados del colédoco en sentido de las manecillas del reloj junto con el duodeno, y después termina con una rotación de 180 grados adyacente al conducto de Wilson. Bueno, en cuanto a la anatomía, pues esto simplemente es para recordar que la vesícula biliar pues, se define como una visera hueca o como un saco en forma de pera, que hacia la vida, o cuando llega a la vida adulta, pues puede tener una longitud máxima hasta de 7 a 10 centímetros y va a tener una capacidad de almacenamiento de 30 a 50 centímetros, que sabemos que va a estar conectado al conducto hepático común por el conducto cístico, y que la confluencia de estos dos conductos, o digamos que la vía biliar intrahepática se va a dar la confluencia de estos dos conductos, el hepático derecho e izquierdo. Aquí quise poner una representación
o un esquema de cómo está distribuida esa vía biliar intrahepática, aunque sabemos que pueden tener variantes anatómicas, pues esa es una representación en la cual vemos que el conducto hepático común pues está formado o a él confluyen el conducto hepático derecho y el izquierdo, y aquí pues sus ramificaciones respectivas del lado derecho por un conducto segmentario anterior que da una rama anterosuperior y una rama anteroinferior, el conducto del lóbulo caudado derecho, y el conducto segmentario posterior que da rama posterior superior y posterior inferior, y del lado izquierdo tenemos el conducto segmentario externo que da ramas superior externas, inferior externas, un conducto del lóbulo caudado izquierdo y un conducto segmentario interno que da su rama superior interna e inferior interna. Esta es una gráfica que me pareció bastante interesante porque anatómicamente nos permite entender por qué se da la condición de esta enfermedad. Entonces, en la primera, pues vemos la representación macroscópica de la distribución de la vía biliar y la vesícula. En la segunda gráfica, en la gráfica B, entonces estamos viendo la estructura lobular hexagonal típica a nivel del hígado, en la cual vemos una estructura de vena central rodeada por sus 6 venas periféricas. Y estas a su vez van a estar emparejadas, como vemos en la columna verde, representando el conducto biliar, y en la roja la arteria hepática, que es el trío que conocemos como tríada portal. ¿Por qué es importante entender esta distribución? Porque si vemos en la gráfica C, pues vamos a tener como un corte transverso de esta estructura en la cual vemos la vena central, que es esta que tendríamos acá, las venas periféricas con sus 6 ramificaciones, por decirlo así, sus 6 conexiones de la central a la periférica. Se describe que este flujo de sangre de la vena periférica a la central se da de manera centrípeta a través de los sinusoides. Estos sinusoides se caracterizan porque está recubierto por algún grupo de células que son las células endoteliales sinusoidales hepáticas, las células de Kupffer y las células estrelladas hepáticas. Paralelamente, pues vamos a encontrar el ducto biliar, ¿sí? Vamos a encontrar que la bilis va a fluir en la dirección opuesta a lo largo de esos canalículos biliares que van a estar formados por los hepatocitos, que va a fluir hacia los canales de Hering, en las cuales encontramos las células de Hering, y pues los colangiocitos que van a recubrir ese ducto biliar. De tal manera que en el momento en que encontramos que hay una alteración, ¿sí?, a nivel de este conducto, hay una fibrosis o un proceso inflamatorio desencadenado por pues, diferentes factores, también vamos a ver una repercusión a nivel del sinusoide, que es lo que va a explicar en parte las consecuencias o las complicaciones que va a tener esta patología. Y en la última gráfica estamos viendo ya una estructura microscópica del ducto biliar. Entonces sabemos que estos conductos son estructuras altamente polarizadas que van a tener pues un cilio apical y van a tener una distribución ápico-basal de sus receptores, que incluyen algunas proteínas de intercambio aniónico como esta que es la AE2, las acuaporinas 1 y las acuaporinas 4, los receptores de membrana para FQ y los receptores de secretina. Bueno, entonces aquí vamos a lanzar nuestra primera pregunta en cuanto al contexto histórico. Un segundo. Y vamos a iniciar nuestra votación. Bueno, vamos a ver la respuesta. Bueno, sí, afortunadamente la mayoría conoce que el doctor Morio Kasai pues, es un famoso cirujano pediátrico de origen japonés. Vamos a hablar un poco del contexto histórico y la evolución del diagnóstico de esta patología.
Entonces, se dice que las primeras descripciones pues, de esta enfermedad se dieron hacia el año de 1817, donde el doctor John Burns en la Universidad de Glasgow hizo como por primera vez un hallazgo del estado o de la condición fibrótica de la vía biliar en estos pacientes, y inicialmente fue descrito como un estado incurable del aparato biliar. Posteriormente, hacia el año de 1891, John Thomson hizo como tal el reporte por primera vez de un caso de la patología y la describió como una obliteración congénita, es decir, se le atribuyó inicialmente un origen congénito y no tuvo en cuenta o no se pensó inicialmente que pudiera ser por otras causas de tipo infeccioso o de tipo autoinmune. Posteriormente, hacia 1920, William Ladd, en Boston, Estados Unidos, describió o pensó que por primera vez había logrado realizar una corrección quirúrgica exitosa. Sin embargo, y después, dada la mala evolución del paciente, describió, pues, o se describe que tuvo una experiencia quirúrgica pesimista. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes, a diferencia del paciente que este doctor había operado, no tenía conductos proximales biliares íntegros, sino que el compromiso se hacía en todo digamos, el árbol biliar. Entonces él lo calificó como una atresia biliar que no era corregible. Ya hacia el año de 1950, Morio Kasai, que como dijimos es nacido en Japón y es uno de los pioneros de la cirugía y como bien conocen, describió la técnica quirúrgica que aún se utiliza, implementó la transección de un tracto biliar proximal aparentemente sólido con la reconstrucción del asa de Rose y pues logró pues conducir el flujo biliar y ver que en algunos pacientes había una resolución del cuadro de ictericia. Más adelante, y dado que se veía que estos pacientes, a pesar de la cirugía, no mejoraban y presentaban un deterioro y una función hepática alterada progresivamente, pues hacia los 60 Thomas Starrs, que también lo vemos en la fotografía, propuso el trasplante hepático como manejo terapéutico y realiza el primer trasplante hepático hacia 1980. Bueno, epidemiológicamente hablando, pues se encuentran algunas cifras variadas. Se describe que en Taiwán y en Japón se encuentran alrededor de 1 a 5 por cada 10.000 habitantes esta condición, y en áreas como Europa, Inglaterra y Estados Unidos, 1 a 15 por cada 20.000. Sin embargo, se ha visto que en términos generales la condición es más frecuente en población asiática, o también en algunas zonas o en algunos grupos sociales como las razas negras o hispanas de manera aislada. Se dice que en los occidentales se encuentra muy asociada a otras condiciones conformando síndromes, es más frecuente en las mujeres. Como factor asociado se encuentra una edad materna avanzada, se encuentran recién nacidos, sobre todo pretérmino, o en aquellos recién nacidos que logran el término, pero que son de bajo peso, y son más frecuentes a nivel global las formas aisladas versus las formas sindromáticas. Entonces, cuando uno hace una clasificación de la enfermedad en cuanto a etiología, pues hay varias formas. Una es esta. Entonces, se ve que independientemente del grupo en el que se encuentre la condición, el fenotipo suele ser similar, pero las etiologías son muy variadas. Y en la literatura, una de las formas de clasificarlo es esta. Hablan de que hayan síndromes de malformación esplénica asociadas con la atresia biliar, las atresias biliares quísticas, las atresias biliares asociadas a infecciones, varias infecciones, especialmente el citomegalovirus, y la atresia biliar aislada. En cuanto al primer grupo, asociado a malformaciones esplénicas, pues se encuentran que hay pacientes en los cuales se describe asociado a la atresia biliar, poliesplenia o asplenia, alteraciones vasculares como vena porta preduodenal o ausencia de cava, citos inversos y cardiopatías. También se describen fallas primarias del desarrollo del conducto biliar, en donde la vesícula biliar es atrófica y el conducto biliar está ausente. Se describe que estas alteraciones se pueden dar entre el día 20 y 40 de gestación, especialmente como factor de riesgo durante la gestación la diabetes materna, y asociados a otras alteraciones como las atresias esofágicas, duodenales o síndromes como el síndrome de ojo de gato. El segundo grupo es la atresia biliar quística, que se describe como un cambio quístico del tracto biliar obliterado. No es tan frecuente, 5 a 10% de las grandes series. Estos quistes pueden tener moco, pueden tener bilis hasta en el 20% de los casos que se diagnostican, y aparecen después del establecimiento de la continuidad entre los conductos biliares intra y extrahepáticos, y dice la literatura que alrededor de la mitad de estos casos se pueden detectar en la ecografía prenatal y tienen un buen diagnóstico con cirugía, un buen pronóstico con cirugía de Kasai. En cuanto a la atresia biliar asociada a citomegalovirus, pues también representa alrededor del 10% de los casos,
predominantemente en padres no caucásicos, con un diagnóstico que puede ser más tardío y usualmente pues se haría el diagnóstico cuando hace la presentación sintomática y se le toman pues los anticuerpos IgM. Son pacientes que tienen niveles muy altos de bilirrubinas y de AST, y cuando se les hace el estudio histopatológico, su componente inflamatorio es bastante llamativo, lo describen con ganglios prominentes y con infiltrados de células mononucleares, en gran medida TCD4 y TH1. Y la atresia biliar aislada, que es básicamente lo que se enfocó la charla, que es el mayor porcentaje, 70-80%, pueden desarrollarse no como algo primario, sino como una colangiopatía obliterante secundaria, y la elevación de las bilirrubinas es más temprana. Entonces vamos a lanzar nuestra segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes teorías no está descrita para explicar la etiología de la atresia de vía biliar? ¿Sí? Anomalías cromosómicas, infección por reovirus, autoinmunidad o ingesta de alcohol materno en primer trimestre. Creo que no salió. Se desapareció la pregunta. Ya la vuelvo a lanzar, doctor. Discúlpeme un segundo. Que esto se me... ¡Ah! Votación. Votación. ¿Ahí la ven? No, no la vemos. Compartirlo. Lanza la votación 2. Ya. Ahí se ve. ¿Ya la ven? Sí, perfecto. Ah, bueno, gracias. Bueno, la respuesta que tuvo más votación por ingesta de alcohol materno en primer trimestre, sí, efectivamente no es algo que uno encuentre escrito en la literatura, aunque uno pensaría que si digamos que el punto más importante del desarrollo embriológico va a estar pues dado obviamente en el primer trimestre, cualquier afectación materna podría afectar el desarrollo embrionario, pero no es algo que esté escrito, así que sí, la mayoría pues dio una buena respuesta. Entonces vamos a hablar de las teorías fisiopatológicas. Yo las dividí en 4 grupos que están conformados por las causas genéticas, las toxinas, las causas infecciosas y las inmunológicas. Entonces, en cuanto a la parte genética, hay 3 grandes grupos descritos, que son las anomalías cromosómicas, los polimorfismos y los síndromes. Esta es el primer grupo, básicamente lo tratan de explicar por 3 alteraciones, que son las duplicaciones, que sabemos que es cuando el segmento cromosómico pues aparece de forma doble en el mismo cromosoma, y dentro de estas encontramos las trisomías, la 18, la 22, la 11q, 23, 21 y 10q. En estas encontramos, aparte de la atresia de vía biliar, defectos cardíacos, defectos faciales, alteraciones a nivel intestinal y alteraciones vasculares. El segundo grupo, pues ya son las de lesiones, que también las vemos aquí bien representadas en la franja verde. Y están pues obviamente el grupo de genes que están relacionados con las de lesiones, y en términos generales con las condiciones genéticas son muchos. Más adelante les hablaré de este gen, el FOXA2. Y están las terceras, que son las variantes en número de copias, que son las que ven en la tercera línea. Y que básicamente se han descrito alrededor de 29 variantes que pueden estar asociadas con la atresia biliar aislada clásica. Esto simplemente es para que veamos pues todas las cosas que se pueden asociar a esta condición. Este es un estudio muy importante que está descrito en la literatura, que es el Genome-Wide Association Study, que buscó establecer la asociación de enfermedades con variantes genéticas comunes, conocidas pues como polimorfismos. Aquí se describen algunos genes que quise traer a la charla
para entender por qué es tan importante hablar de la parte genética de esta condición. El primero de ellos, que es el que están viendo ahí, el ADD3, es un gen que está codificando para proteínas de ensamble citoesquelético. Se expresan los hepatocitos en el epitelio biliar y está en relación directa con el ensamble de proteínas de actina y miosina en sitios de contacto de célula a célula. Se ha descrito que en los pacientes con atresia de vía biliar pueden resultar en depósitos excesivos de estas de actina y de miosina, contribuyendo a la fibrosis de la vía biliar. El segundo gen que ven ahí es el XPNPEP1, que está implicado directamente con funciones de metabolismo, inflamación y reacciones autoinmunitarias también descrito en la enfermedad. El GPC1, que está implicado en funciones de tubulogénesis endotelial. El ARFG, que está implicado directamente en la formación de los ductos biliares. Y el último, el EFMP1, que codifica una proteína de matriz extracelular llamada fibulina, que se ha descrito está sobreexpresada en los colangiocitos de pacientes con enfermedades colestásicas y atresia biliar. Los polimorfismos, simplemente para que también veamos que son muchos los polimorfismos descritos asociados a la enfermedad. Con este cuadro quiero simplemente llamar la atención de ustedes porque les voy a pedir que vean el ICAM, que es el que está sobre la línea roja. ¿Qué describen los estudios con respecto a la enfermedad? Que hay genes que se encuentran en ciertas poblaciones asociados a la condición. Entonces el ICAM en la parte de arriba que se estudia en la población turca está asociado con funciones de inmunidad y está asociado con atresia de vía biliar, pero el mismo ICAM que se estudia en población TAI no se encontró asociado a la condición y también tenía funciones de inmunidad. Lo mismo pasa con los BFGA, que están asociados a factores de crecimiento, que se estudiaron en 2 poblaciones chinas, ¿sí? Pero que en una población china se encontró que tuvo directa asociación con pacientes con atresia de vía biliar, mientras que en otra, que es la última que vemos en el recuadro, no se encontró asociación. A estos se le llaman polimorfismos, y pues es un amplio espectro. Y por último, en la parte genética, los síndromes, se han descrito muchos síndromes asociados a estas condiciones. Y aquí llamé la atención de 3, que son el GAG1, que es el gen causal del síndrome de Alagille, que es de herencia dominante y de penetrancia incompleta. El PKHD1, que lo describen asociado también a enfermedades renales poliquísticas, autosómicas recesivas, y basado en esos hallazgos se ha propuesto pues, que puede tener asociación a defectos primarios en la función ciliar, en la vía biliar. Y el CFC1, que está implicado en fenómenos de heterotaxia, que es otra condición que se ve asociada en algunos pacientes, no directamente con atresia biliar, pero se ha identificado en pacientes con atresia biliar. Y este último, estos que pongo aquí al lado, el FOXA2 y el nodal, que son genes también cuyos polimorfismos se han identificado en pacientes con atresia de vía biliar. La segunda teoría, ay, discúlpenme que me están pidiendo, a ver. Disculpenme un segundo, que me están pidiendo aquí un... Bueno, entonces la segunda teoría, la teoría de las toxinas. La única pues, toxina que se ha descubierto es la biliatresona. Es una toxina de colangiocitos, fue reportada o descubierta en relación con un brote de atresia biliar en ganado australiano que había ingerido plantas que contenían la toxina. Se describe que esta toxina lo que hace es destruir el sistema biliar. Estos estudios se han hecho en algunos animales de ganado, ovejas, y también en peces cebra, que fue donde lo describieron. Se ve que hay una pérdida de cilios en los colangiocitos extrahepáticos de algunos ratones neonatales en cultivo, y el mecanismo de acción por el cual se explica una disminución, por el cual se explica el daño que hace a nivel de la vía biliar es por una disminución del glutatión y del SOX17. El SOX17 es una proteína que codifica para factores de transcripción y hace que haya una interrupción o una alteración de la polaridad apical de los colangiocitos y pérdida de la integridad de la monocapa. A la derecha pues ven la Disphania litoralis, que es la planta que han relacionado directamente con la producción de esta toxina, y abajo su estructura química. Y describían que los explantes en los conductos biliares de algunos neonatos humanos tratados con esta toxina mostraron obstrucción de la luz y fibrosis. Sin embargo, y pues por obvias razones éticas, pues no es algo que se haya estudiado como tal en grupos grandes de neonatos y pues probablemente no se hará por los efectos que se ha visto que tienen animales.
La infecciosa, que es una de las que más peso tiene, fue descrita por primera vez hacia 1974 por Benjamin Landy. Se han descrito algunos, pues aparte del citomegalovirus, como son el reovirus, específicamente el reovirus tipo 3, y el rotavirus, que se ha descrito que induce atresia biliar en modelos de ratón y ha sido pues muy útil para describir el rol viral y el rol inflamatorio que cumplen los virus en general en la patogénesis de la lesión de la vía biliar. Con respecto al citomegalovirus, pues sabemos que se asocia a cuadros de hepatitis neonatal, a vasculopatías isquémicas y a disminución de las vías biliares intrahepáticas, que puede encontrarse hasta en un 60% de los pacientes con atresia biliar al momento del diagnóstico. Suelen tener peor pronóstico y tanto en la madre como en el recién nacido se encuentran niveles altos de IgM para citomegalovirus y grandes cantidades de depósitos de inmunoglobulinas en las membranas canaliculares de los hepatocitos. Aquí algunos estudios en los cuales se han identificado respuestas significativas de células T de memoria en asociación con el citomegalovirus hasta en la mitad de los casos de los pacientes con este diagnóstico, en comparación con otros controles de la enfermedad. Y también se han definido grupos, otros estudios, en este estudio de Davenport, en el 2015 se definieron subgrupos de pacientes que tenían el diagnóstico con citomegalovirus IgM positivo y descubrieron que estos que lo tenían en el momento del diagnóstico tenían tasas mucho más altas de ictericia, de inflamación y fibrosis hepática y más tempranamente requerían trasplantes hepáticos. Y la teoría a la que más se le ha tal vez insistido o estudiado es esta, que es la teoría inmunológica. La mayoría de los estudios han basado la patogénesis de la enfermedad por la contribución del sistema inmune. Entonces sabemos que el sistema inmune innato va a responder a señales de infección o peligro al producir obviamente una respuesta inflamatoria. Entonces sabemos que en el momento en que tenemos un contacto, llámese de un virus, de una toxina, de proteínas de membrana del virus, de lipopolisacáridos, con estas células del ducto biliar, pues se va a llevar a cabo la activación de todo este sistema inmune, con la consecuente activación o llegada pues del grupo de linfocitos, de monocitos, macrófagos, células dendríticas y neutrófilos. Para que estos procesos de presentación de antígenos se den, sabemos que sobre las células deben haber receptores TOL o los famosos TOL-like receptors que van a estar unidos a la membrana y dentro de este grupo específicamente van a estar los receptores de reconocimiento de patrones que pues van a ser expresados por las células epiteliales de la vía biliar. Entonces, esos receptores están encargados de reconocer esas proteínas específicas de virus o sustancias tóxicas y consecuentemente y posterior a todo el proceso de presentación de antígeno van a llevar a cabo la activación de todo el sistema de linfocitos TCD4, que ya ampliaré un poquito más adelante, y consecuentemente una respuesta inflamatoria que no solo va a terminar dañando o destruyendo ese virus, esa toxina, sino también las células que los contienen, que en este caso serían pues las células del ducto biliar. Los macrófagos juegan un papel importante en esta respuesta. Se ha identificado que en los pacientes que tienen esta condición hay un número y un tamaño significativamente más alto en células de Kupffer en el hígado y consecuente aumento de la interleuquina de la IL-18. Este es un factor inductor de interferón gamma y es una citocina que producida en los macrófagos funciona en conjunto con otras interleuquinas para promover la diferenciación de células T. Y también se han encontrado frecuencias muy altas de promotores TCD4, que también sabemos que están involucrados en la respuesta inflamatoria. Estos son glucoproteínas de superficie de los macrófagos que van a reconocer las endotoxinas de estos virus, activan cascadas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, y ahí se dice pues que hay polimorfismos en estos pacientes que pues están a favor de este proceso inflamatorio. Y la activación exagerada de estos macrófagos resultó también en una estimulación excesiva de inmunidad innata y contribuyó al daño del conducto biliar. También se ha visto una importante respuesta de células natural killer y de células dendríticas que están también en este proceso inflamatorio. Con respecto a la inmunidad de las células T, se sabe o se describe que la exposición repetida en estos pacientes a un patógeno externo, toxinas, etcétera, pues lleva o desencadena otras reacciones, como por ejemplo respuestas autoinmunes o autoinflamatorias que llevan a la activación de linfocitos TCD4, citoquinas, los respectivos TH1 y TH17, y aquí cobran mucha importancia la interleuquina 17, que está altamente relacionada con procesos de autoinmunidad. En cuanto a las células B,
sabemos que son células presentadoras de antígeno, que son las encargadas de la producción de inmunoglobulinas y que en estos pacientes se encuentran altos depósitos de inmunoglobulina histopatológicamente. Y las teorías que están a favor de que pueda ser un proceso autoinmune es que hasta en el 44% de los pacientes que tienen atresia de vía biliar se ha encontrado un antecedente en la familia de una enfermedad autoinmune. También se habla de la expansión oligoclonal de células T en respuesta a antígenos específicos y a depósitos en vías intra y extrahepáticas. Se han encontrado asociaciones con el antígeno mayor de histocompatibilidad que se presenta de manera aberrante en estos pacientes, que es lo que describen que en el conducto biliar epitelial de estos pacientes, digamos en condiciones normales solamente se va a expresar HLA clase 1, pero en estos pacientes se ha visto que de manera aberrante se expresa el HLA2 que está directamente relacionado con funciones específicas y de endotelio vascular. Y lo último es que se ha visto que algunos pacientes responden bien a corticoides, que eso también estaría a favor de que puedan ser procesos autoinmunes, pero en términos generales, cuando se hace una comparación entre el beneficio y el riesgo de usarlos, pues no es tan benéfico ni tan bueno en estos pacientes y no se tienen tan buenos resultados. Y la última parte de la parte inmunológica es la disregulación inmune. Entonces, en lo último que les mostraba, existen estos linfocitos T, TREC, que en condiciones normales tienen la función de regular, por decirlo así, de controlar esa respuesta de linfocitos T. Entonces se ha visto que en estos pacientes estos linfocitos T pueden estar disminuidos o alterados y se limita la capacidad de regulación que tienen para que toda esta cascada proinflamatoria no se dé de manera exagerada. Por eso algunas terapias han sido dirigidas a expandir esta población, pero pues son pocos los estudios que hay. Bueno, y vamos a darle tercera pregunta. Bueno, entonces, sí, finalizar votación. Vamos a hablar un poquito de la clasificación y pues nos damos respuesta a esta pregunta. Ay, perdón, finalizar votación. Compartir los resultados. Atresia la porta de Patti, sí, correcto. Bueno, entonces en cuanto a la clasificación, pues conocemos que hay una clasificación en la cual se habla de los principales tipos. Ustedes la dominan mucho mejor, pero la vamos a recordar. Entonces tenemos tres grandes tipos. La tipo 1, que es la atresia del ducto biliar común, que se presenta en alrededor del 10% de los pacientes. La atresia del ducto hepático, que se presenta, es la menos frecuente de estas tres, se presenta en un 2%, y la atresia de la porta hepatis, que es la más frecuente, alrededor del 88%. Sin embargo, hoy colaboradores crearon un esquema, digamos, o una clasificación un poco más grande, y describen que se da de acuerdo a los hallazgos operatorios que se encuentran en estos pacientes. Entonces, tenemos los subtipos de acuerdo a los patrones de ducto distal, el ducto distal como un patente, el ducto biliar como un fibroso, la aplasia del ducto biliar común y la miscelánea, y en el caso de la tercer grupo, que son los subgrupos de acuerdo a los patrones radiculares hepáticos de la porta hepatis, tenemos 6 tipos. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Que me perdonan el rayón. Tenemos 6 tipos, que es el ducto hepático dilatado, el ducto hepático hipoplásico, el lago biliar, el ducto hepático fibroso, la masa fibrosa y la aplasia del ducto hepático. ¿Qué es importante decir de esta clasificación? El tipo 2 y el tipo, de los grandes tipos, el tipo 2 y el tipo 3, incluyendo los subtipos B, C y D, es decir, el ducto biliar común fibroso, la aplasia del ducto biliar y la miscelánea,
suelen tener un peor pronóstico. Y el hallazgo más común, como ya dijimos, es la tipo 3, con un conducto biliar común fibroso y una masa fibrosa radicular en el último grupo. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en estos pacientes? Entonces, sabemos que en el recién nacido, aunque podemos encontrar cuadros de ictericia neonatal, usualmente estas ictericias son atribuidas a otras causas, incompatibilidades de grupo, pacientes inmunizados, en procesos de hemólisis, pacientes sépticos, pacientes con cuadros infecciosos no tipo citomegalovirus, que pueden generar cuadros de ictericia. Estos niños usualmente van a tener peso al nacimiento adecuado, ¿sí? No se va a encontrar ningún antecedente gestacional que llame la atención, que de entrada puede hacernos sospechar que tienen una atresia de vía biliar, y la ictericia que manejan estos pacientes o que la presentan es usualmente a partir de la segunda semana de vida, que en teoría a esta edad uno no debería considerar que sea una ictericia producto de alguna de estas condiciones que mencioné previamente, y mucho menos fisiológica, siempre se debe considerar patológica. Estos pacientes presentan hipoacolia o acolia, que podrían presentarse desde el nacimiento, pero tampoco es lo más común, la coluria y la hepatomegalia, que va a constituir el signo más constante y precoz. Sabemos que de manera progresiva o más adelante van a presentar pues los signos típicos de complicaciones, como son la hipertensión portal, el desplome nutricional o la pobre ganancia de peso, los déficits de vitaminas liposolubles y algunas condiciones a nivel cardíaco. Entonces, se ha visto pues que obviamente estos pacientes presentan hipertensión portal, hay variación en las impedancias del flujo sanguíneo venoso portal en los contextos de fibrosis hepática y cirrosis. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar a la palpación abdominal la esplenomegalia típica con hiperesplenismo por las varices esofágicas y gastrointestinales que hacen secundarias a la hipertensión portal, pueden producir hemorragias, que puede ser uno de los hallazgos que aparte puedan hacer pensar en la condición, y en condiciones más avanzadas pues vemos ya ascitis en estos pacientes. En cuanto a la pobre ganancia ponderal y el déficit de vitaminas liposolubles, pues son pacientes que van a cursar con mala absorción grasa, su requerimiento energético es mucho más alto, entonces estos pacientes su aporte calórico debe ser mucho más alto, tienen tasas metabólicas aumentadas y gastos energéticos un tercio mayores que lo que tiene una paciente sin la condición. Por su deterioro y estasis biliar, pues hacen formación de micelas. Son pacientes que deben recibir triglicéridos de cadena media en una proporción mucho más alta en su alimentación, y siempre se debe hacer un monitoreo de vitaminas liposolubles porque suelen estar pues bajas para ellos. En cuanto a los hallazgos que se describen a nivel del corazón, pues encontramos cambios hipertróficos a nivel ventricular, específicamente izquierdo y septal. Va a haber alteración de la relajación del ventrículo izquierdo. Durante la diástole hay alteración de la contractilidad del ventrículo izquierdo, prolongación de los intervalos QT y reducción de la respuesta cardíaca a estresores. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, pues como sabemos, lo primero va a ser la clínica, que ya mencionamos, la presentación no tan temprana de los cambios de coloración, de la ictericia, que siempre va a ser meritorio en ellos tomar un set de laboratorios enfocados a evaluar la función hepática inicialmente y después pues otras funciones de acuerdo a los cambios que presenta el paciente. Siempre tomamos bilirrubinas y vamos a encontrar pues niveles de bilirrubina elevados a expensas de la directa, equivalente a más del 10% en relación con la bilirrubina total, aunque algunos hablan de 20%, vamos a encontrar presencia de bilirrubinas en orina, aumento de transaminasas, elevación de gamma-glutamil transpeptidasa 3 veces más del valor normal de referencia, y elevación de otros parámetros como la fosfatasa alcalina, los ácidos biliares y aumento de la alfa-fetoproteína. En condiciones más avanzadas y por el compromiso hepático, entonces ya hay una alteración a nivel de la síntesis de albúmina con hipoalbuminemia, disminución de factores de coagulación, plaquetas bajas por hiperesplenismo y el déficit ya descrito de vitaminas liposolubles. Dentro de los estudios, lo primero que usualmente solicitamos es una ecografía hepatobiliar que nos va a describir una ausencia o hipoplasia de la vesícula biliar y una disminución de la contractilidad de la misma. Se describe el signo de la cuerda triangular, que es el hallazgo de un cono de fibrosis en forma tubular o de triángulo, y aumento de la cogenicidad a nivel de la porta hepatis. Y ya como estudio complementario para evaluar la hipertensión portal, pues tenemos la ecografía Doppler, en el cual no solamente vamos a ver signos de hipertensión portal, sino podemos ver pues alteraciones vasculares.
Otras imágenes complementarias que sabemos que se pueden hacer son la gamografía hepatobiliar, en la cual se utiliza un medio de contraste descrito, y se recomienda, o pues lo que uno encuentra es que se puede administrar fenobarbital para aumentar la excreción biliar 3 a 5 días antes. Se dice que este estudio tiene una sensibilidad de alrededor del 82%, con una especificidad de alrededor del 91%, y está también la colangiografía retrógrada endoscópica. Sabemos que el diagnóstico definitivo de la condición pues va a ser la realización de la biopsia hepática cuando hay una alta sospecha, cuando encontramos pues alta sospecha en las imágenes y el cuadro clínico, y dentro de los hallazgos que se describen está la proliferación de los conductos biliares, la fibrosis portal, la ausencia de fibrosis sinusoidal, el éstasis biliar en los canalículos y la transformación gigantocelular. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues hay muchos, ¿sí? Por eso es tan importante llegar a hacer la biopsia hepática. Dentro de estos, las etiologías infecciosas que me pueden elevar bilirrubinas de manera transitoria, infecciones congénitas diferentes a citomegalovirus, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la fibrosis quística, las galactosemias, los defectos oxidativos enzimáticos, los defectos del metabolismo de aminoácidos, y obviamente siempre hacer paneles genéticos para descartar asociación con cualquier otro síndrome. Con respecto al tratamiento, sabemos que hay dos grandes grupos de tratamiento: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, que en definitiva casi que es el tratamiento definitivo en todos los pacientes. El manejo médico es un manejo de soporte mientras se logra llegar finalmente a ese manejo quirúrgico de manera precoz. Entonces, por un lado, el soporte nutricional. Entonces, estos pacientes siempre deberían tener un acompañamiento por el equipo de nutrición, que diseñe y garantice un plan de alimentación completo, teniendo en cuenta el déficit calórico de estos pacientes, el síndrome de malabsorción de estos pacientes. Lo que se recomienda es que la ingesta calórica sea alrededor del 125 al 150% más de sus condiciones basales. Un tercio de esta dieta debería estar basada en lípidos, y de estos lípidos del 30 al 40% debería estar dado por triglicéridos de cadena media. Está descrito también la terapia colérica con ácido ursodesoxicólico de dosis de 10 a 20 miligramos por kilo día, o las resinas de intercambio iónico como la resin-colestiramina a dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo día, dividida en 3 a 4 dosis, o el colestipol a dosis de 5 a 20 gramos al día. En cuanto al prurito, pues sabemos que es un síntoma que puede aparecer de manera precoz en aquellos pacientes en los cuales no se ha conseguido restablecer de alguna manera el flujo biliar y ha sido refractario al tratamiento farmacológico. Entonces, para esto se han descrito varios manejos, como el mismo manejo colérico, los antagonistas de opiáceos. Sin embargo, con estos, pues la experiencia en pediatría es muy limitada y no se usan de manera frecuente. Está el ondansetron, que se utiliza por su efecto antagonista a los receptores de serotonina, a dosis de 0,8 miligramos por kilo día. Sin embargo, se han descrito pues eficacias variables, tiene algunos efectos secundarios no tan favorables, como la anorexia y las molestias gastrointestinales que pueden limitar su uso. Se ha descrito la rifampicina, pero esto también tiene algunos efectos adversos desfavorables, como la elevación de las transaminasas, la fotosensibilidad y el exantema cutáneo, y pues la diálisis hepática con el sistema MARS, que sabemos que es la recirculación de absorbentes moleculares, que permite dializar selectivamente moléculas circulantes en sangre que están unidos a albúmina, como son los ácidos biliares, las bilirrubinas, entre otros. Y para la hipertensión portal, pues no digamos una manera como tal de saber que la tiene clínicamente, ¿sí? Sino que se debería uno apoyar en imágenes para el seguimiento de estos pacientes, incluyendo las ecografías Doppler, las tomografías o las angioresonancias, considerar la embolización o la escleroterapia de las varices y las derivaciones portosistémicas. En cuanto a las colangitis, pues sabemos que estos pacientes, y sobre todo en el manejo posoperatorio, tienden a hacer colangitis a repetición. Entonces lo que se recomienda es que se busquen antibióticos de eliminación hepática, y principalmente enfocados a gérmenes gram negativos, que son los que usualmente se asocian con esta condición. Y pues sabemos que la falta de respuesta o las colangitis recurrentes pues van a deteriorar mucho más rápido la función hepática y van a condicionar a requerir un trasplante mucho más temprano. Y pacientes pues que presentan abscesos se debe considerar el drenaje quirúrgico. ¿Cuáles son los factores pronósticos que se han asociado a esta condición? Edad del paciente. Algunos artículos pues describen que debería operarse preferiblemente antes del día 90, otros dicen que antes del día 60 de vida, entre más temprano mejor pronóstico. La macroanatomía de la vía biliar,
Entonces sabemos que las atresias tipo 1, que son menos frecuentes, se hacen a mejor pronóstico debido a que tienen un remanente de vía biliar permeable, mientras que las tipo 3, que son las más frecuentes, pues ofrecen peores resultados. Y el otro factor es el grosor de los ductos biliares después de la disección del espacio portal. Describen que si los conductos son mayores a 150 micras, la tasa de éxito es del 86%, si son inferiores descienden hasta el 12%. Describían también la experiencia del cirujano, entonces decían que la supervivencia con hígado nativo sin trasplante a los 10 años está alrededor del 24 al 52% y es mayor cuando se tiene cuando se tiene más experiencia. Ellos definían la experiencia como realizar más de 5 correcciones quirúrgicas al año. El estado previo del hígado, obviamente, y el número de colangitis que pudiesen tener los pacientes pre- y posoperatoriamente previo al trasplante hepático. Esta es una gráfica que me pareció interesante, en la cual pues tenemos un paciente que tiene la condición, ¿sí? Con diagnóstico de atresia de vía biliar y puede presentarse en diferentes escenarios. Entonces tenemos el paciente que entra en una falla hepática temprana con una alteración significativa de la función que muy probablemente no se va a beneficiar de la cirugía de Kasai tanto como el trasplante, así como pacientes con malformaciones asociadas o con infección por citomegalovirus. O por otro lado tenemos pacientes que no han tenido un fallo hepático, digamos, tan temprano, tan severo, y en el cual evaluamos qué tipo de atresia tienen. Usualmente si son las tipo 1 o 2 se puede considerar la cirugía, si son la tipo 3, dependiendo del tiempo del diagnóstico, si es más de 90 días considerar trasplante hepático, pero si está por debajo de los 90 uno podría considerar el manejo quirúrgico y ya posteriormente, a pesar del manejo quirúrgico, mirar si hubo o no aclaramiento de bilirrubinas, si hubo un fallo precoz de la cirugía o un fallo tardío para considerar el trasplante hepático. Sin embargo, esto es solo un esquema, pues esto es algo más de manejo, obviamente, de los cirujanos, pero es una de las propuestas que puse acá. Muchas gracias, espero pues les haya agradado mi charla y espero y estoy atenta a escuchar cualquier corrección o sugerencia. Y nuevamente gracias. Muchísimas gracias. Una charla desde el punto de vista médico bastante interesante. En este momento los micrófonos están abiertos para las acotaciones o complementar la charla o de pronto si hay algún desacuerdo respecto al enfoque del manejo quirúrgico también proponerlo. La atresia de vías biliares en Colombia, digamos, ha tenido como un estancamiento, podríamos decirlo, en cuanto a su sobrevida, que fue mejorando con la aparición de los grupos de trasplante hepático. Sin embargo, pues ahí esto ha llevado a diversas controversias respecto a si estos pacientes directamente deberían ser derivados, por ejemplo, al cirujano hepatobiliar pediátrico, que realmente no hay muchos, o al grupo de trasplante rápidamente. Quisiéramos oír la opinión de las personas involucradas en la cirugía hepatobiliar y de trasplantes que nos acompañan el día de hoy a ese respecto y de los gastroenterólogos si quisieran opinar. Muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna opinión? Muy buenas noches, mi nombre es Isabel Cristina García, soy cirujana pediatra de la Universidad del Valle. En este momento estoy iniciando pues un camino hacia la formación en cirugía hepatobiliar pediátrica y trabajo con el grupo de trasplantes de la Fundación Valle del Lili. Primero que todo, pues felicitar a la doctora, una excelente charla, muy actualizada, muy completa. Realmente no tengo que debatir ninguno de los puntos que ella mencionó, solo para resaltar pues que esta es una causa importante. De hecho en nuestra institución más del 50% de los trasplantes hepáticos pediátricos son secundarios a la atresia de vías biliares, y eso de pronto nos lleva un poquito a replantearnos como cirujanos pediatras si estamos quedándonos atrasados en el diagnóstico, porque normalmente pues llegan los pacientes después de los 90 días, cuando ya un Kasai no nos ofrece tantos beneficios. Entonces, como tener siempre eso presente, el diagnóstico temprano,
porque muchos pacientes se beneficiarán de la portoenteroanastomosis y les podremos, pues digamos que ofrecer un tiempo con calidad de vida antes de pasar al siguiente paso, que sería el trasplante. Muchísimas gracias, doctora García, por su apreciación. Realmente también nosotros, digamos aquí en Bogotá, sentimos muchas veces que aún a pesar de toda la difusión que se le ha hecho a la atresia de vía biliar, hay como muchas veces un desconocimiento o una demora en el diagnóstico de estos pacientes que lleva a que sea muy controversial el momento quirúrgico de la cirugía de Kasai. Entonces, pues digamos que sí nos sucede con frecuencia que se pasa el tiempo para una portoenteroanastomosis y pues eso lleva a que no sean los mejores resultados realmente. El doctor Guido Burga Santisteban está levantando la mano para hacer una intervención. Tiene la palabra, doctor Guido. Buenas noches, en realidad felicitaciones por la conferencia muy práctica y didáctica. Mi pregunta, y todavía seguimos en la duda, ¿cuándo hacer un trasplante hepático, digamos, no? Porque algunas secuelas manifiestan que debe hacerse cuando se hace el diagnóstico y otros prefieren hacerla primero la operación de Kasai. ¿Cuál es su opinión, doctora? En cuanto al tiempo de realización Sí, de la cirugía. Claro, en cuanto al tiempo de evolución, o sea, pensando que estamos dentro de los límites, ¿no? Porque algunas escuelas manifiestan que en realidad, claro, algunas escuelas dicen a los 30, a los 2 meses, a los 3 meses habría que hacerle, pero por ejemplo, ¿cuándo hacer un trasplante hepático, digamos, ¿no? Hay algunos que manifiestan que cuando se hace el diagnóstico de atresia de vías biliares, dentro de la edad deseada. No sé si me dejo entender. Disculpe. Sí, pues dentro de la revisión de la literatura, digamos que no plantean unas indicaciones específicas para el trasplante. Está más, digamos, orientado a la severidad o a la rapidez de la progresión de la enfermedad y de cómo se encuentra el paciente en el momento del diagnóstico y de qué tan oportuno se puede ofrecer al paciente un manejo quirúrgico como la cirugía de Kasai. Entonces, cuando se hace una biopsia cuando el paciente está significativamente comprometido, ¿sí? Lo que dicen es que uno debería pensar de entrada, o cuando digamos hay un deterioro importante y rápido de la función hepática, sugieren que se debería pensar de entrada en un trasplante hepático, incluso dejando de lado la cirugía de Kasai. Entonces está más enfocado a la severidad de la condición del paciente en el momento del diagnóstico y al deterioro o al estado de la función hepática. Bueno. Gracias. Bueno, Gracias. ¿yo puedo aportar algo allí? Sí, claro, cómo no, doctora García, la escuchamos. Bueno, en realidad, por tiempo, lo que hemos visto en esta institución es que por encima de las 9 semanas ya consideramos un diagnóstico tardío y el beneficio del Kasai no es lo suficientemente, es decir, no es lo suficiente para ofrecerle a ese paciente la portoenteroanastomosis y dificulta un poco más el acceso cuando el paciente va a ir a trasplante. Entonces, por eso es como el llamado a tratar de que como cirujanos pediatras hagamos un diagnóstico más temprano, porque un Kasai en el tiempo adecuado, con la técnica adecuada, le puede ofrecer muchos años de vida libre de trasplante al paciente. Por encima de las 9 semanas, yo creo que ya no vale la pena intentarlo y allí el paciente debe remitirse para trasplante hepático. Como decía la doctora, hay algunas otras condiciones que también deben hacer considerar de entrada que ese paciente se beneficie de trasplante. Por ejemplo, un paciente con unas complicaciones secundarias a cirrosis hepática, como hipertensión portal, pues ascitis, sangrado de varices, un paciente que tenga una disfunción hepática pues progresiva y que es completamente refractaria al tratamiento, una coagulopatía refractaria, también debe ser considerado de manera inicial para trasplante hepático. Muchísimas gracias, doctora García. En este momento pide la palabra la doctora Isabel Cañón. La doctora Isabel Cañón pues es conocida de la casa, es una persona muy juiciosa, que está haciendo un esfuerzo muy loable por hacer el departamento de cirugía de hígado y vía biliar en la
clínica del Hospital de la Misericordia, y pues que tengo el orgullo de tenerla el día de hoy como acompañante. Entonces tiene la palabra Isabel para opinar de lo que vamos a hacer, de lo que estamos hablando el día de hoy. Buenas noches, gracias Andresito por la invitación. La doctora, felicitaciones, una presentación muy importante. Para agregar, aparte de lo que ya han dicho, estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora García, y es que la edad es muy importante para la decisión de si hacer o no un CASAI. Veo por ahí que está también el doctor Horacio, que es el cirujano del Garraham, que fue donde yo me formé en trasplante y cirugía patobiliar. Y realmente iba justo a citar uno de los trabajos de allá, del Garraham, pero bueno, probablemente corresponde mejor a él, donde la sobrevida por encima de los 60 días, pues no es buena. Además, otra cosa importante, como de los conceptos grandes que hay que dejar para los cirujanos pediatras, es que si uno puede, uno debe hacer una cirugía de CASAI, porque es muy importante ganar años de vida libre de trasplante para ese niño. Aunque también es importante decir que la única causa para trasplantar un paciente no es que nos haya derivado. Muchos niños se derivan, pero posteriormente hacen síndromes hepatopulmonares. Eso está muy asociado también a que la malformación del tracto ductal lleva implícita la malformación de la vena porta. Entonces, la mayoría de estos niños tienen una hipoplasia portal, que bueno, hay diferencia de grupos con su definición, pero por debajo de 4 milímetros ya se considera que es una hipoplasia portal. Y aunque la cirugía de CASAI sea derivativa, si esta hipertensión portal progresa con sus complicaciones, como también ya lo habían mencionado, como pues la hipertensión portal cirrótica, pues eso ya lo hace un paciente que es candidato a un trasplante y no a un shunt. Porque de hecho los shunts en estos niños casi que están contraindicados cuando es una hipertensión portal de causa cirrótica. Y la otra cosa importante es, primero el diagnóstico, por ejemplo, en la Misericordia, de la patología patobiliar. La causa, lo que más hacemos son biopsias hepáticas, que aproximadamente son 40 al año, por cirugía patobiliar y cirugía pues pediátrica general, que entre todos las hacemos, más las que hace radiología intervencionista. Entonces, la verdad que hacemos una búsqueda activa cuando los niños llegan a la Misericordia, pero pues lastimosamente, pues por la explosión de la cirugía neonatal, realmente por año estamos haciendo en la Misericordia menos de lo que quisiéramos hacer, y lo que sí tenemos es muchos niños que se operan por fuera y que nos llegan, algunos para seguimiento y algunos pues que no se derivaron y que posteriormente hay que remitirlos a un grupo de trasplante. Y una de las cosas en las que uno debe enfatizar es en el seguimiento, que por más de que el niño inicialmente le dé la sensación a uno de que se ha derivado, es importante que el cirujano pediatra, porque pues esta es una charla pues organizada por cirugía pediátrica, entonces creo que ese impacto y este mensaje es importante. Tenemos que seguirlos y no como dejarlos al cuidado de otros médicos, y tenemos siempre que buscar las otras cosas que puede tener ese niño, como que desarrolle una citis, como que no crezca, como que tenga sangrado gastrointestinal, como que haga encefalopatía, porque pues el hígado no le está funcionando, y hacer un diagnóstico temprano para cuándo derivarlos a un grupo de trasplante, que bueno, le daría una última opción a este niño. Gracias, Andrés. Bueno, muy bien, Isabel. Muy bien, doctora García. Creo que han sido participaciones muy provechosas para todos nosotros. Tal vez hay una... ¿Colegas? Sí, ¿con quién? Hola, colegas, buenas noches. Soy Horacio Cuesta de Buenos Aires, Hospital Garrahan. Los estoy escuchando con mucha atención. ¿Cómo están? Bien, doctor Cuesta, tiene usted la palabra. Bueno, felicitar a la colega por la charla que dio, que me pareció fantástica. Gracias, doctor, muy amable. Quería dejar algunas apreciaciones, sobre todo de la experiencia que tenemos nosotros en el Hospital Garrahan con el servicio de cirugía y un programa de trasplante hepático que trabaja
codo a codo con nosotros y con el cual nos llevamos muy bien y podemos discutir este tipo de pacientes que presentan esta patología. Desde hace tiempo que yo vengo operando a estos chicos y quería dejar algunos tópicos que me parece que son importantes y que son los que trato de difundir cada vez que me toca hablar de este tema. Primero es un diagnóstico temprano. Fundamental hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Nosotros operamos a los chicos tarde. Operamos a los chicos entre los 60 y 90 días de vida y eso ya es tarde. Entonces, todo paciente que tenga una colestasis neonatal con ictericia y fundamentalmente acolia, la acolia para el cirujano pediatra debe ser sinónimo de atresia de vías biliares. Entonces, yo le pido especialmente a los padres que guarden una muestra de su deposición para que yo vea, los cirujanos veamos de qué color es la deposición. Si el paciente presenta acolia, lo primero que estamos obligados es a descartar que no tenga una atresia de vías biliares. Eso en primera instancia. Segundo, muy importante para nosotros, la palpación, el examen semiológico. Un hígado duro a los 2 meses de vida es una atresia de vías biliares casi con seguridad. En lo que respecta al diagnóstico, nosotros en general hacemos como diagnóstico una colangiografía. No le damos tanta importancia a la biopsia hepática, aunque parezca mentira lo que yo digo. En cierta edad, fundamentalmente en los pacientes que van de 45 a 60 días de vida, muchas veces la biopsia hepática da un cuadro histológico similar entre lo que es una hepatitis neonatal y una atresia de vías biliares, y a veces no alcanza para definir la enfermedad. Yo creo que lo que alcanza para definir es una colangiografía. Entonces, en principio, ante la duda, llevamos el paciente y, si es posible, hacemos una laparoscopía y hacemos una colangiografía translaparoscópica, y eso nos hace el diagnóstico de si realmente hay desarrollo de la vía biliar o no. Inmediatamente, si no hay desarrollo de la vía biliar y vemos que tenemos una atresia de vías biliares, o porque no podemos hacer la colangiografía porque la vesícula está atrófica, o porque la podemos hacer y tiene una variedad proximal, o sea, una variedad que va con luz de la vesícula al coledo codistal, hacemos una incisión para seguir con la cirugía y seguir adelante con el Kasai. Nosotros raramente, salvo que haya mucho deterioro clínico, peritonitis de por medio, o sangrados importantes, o una desnutrición importante, siempre hacemos de esta enfermedad un tratamiento, digamos, primero con cirugía de Kasai y segundo con trasplante hepático. Salvo que el paciente esté muy deteriorado, con mucha hipertensión portal o con una peritonitis importante, siempre intentamos hacer un Kasai previo. Piensen que para hacer un trasplante hepático de entrada debemos tener por lo menos 2 condiciones. Primero, que haya un país donde los donantes sean factibles y donde en lo posible tengamos un donante pediátrico para poder hacer el trasplante. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, sino que contemos con una familia que esté dispuesta a poder hacer un trasplante con donante vivo. Porque si no están dadas las condiciones, yo he vivido en el Hospital Garrahan condiciones de no posibilidad de un trasplante con donante vivo. Lamentablemente, aunque el chico esté deteriorado, hay que hacer un Kasai como tratamiento intermedio, esperando que en alguna medida podamos hacer un trasplante futuro. Así que bueno, les agradezco mucho el poderme haber dado la palabra y espero que podamos seguir adelante con esta discusión en esta enfermedad que es tan apasionante. Muchísimas gracias, doctor Cuesta. Muy interesante su concepto, sobre todo
Me parece interesante el concepto que usted tiene acerca de la biopsia. Pues, digamos que uno crece con un concepto bastante rígido acerca de lo definitorio de la biopsia en Kasai. Me parece interesante. Hay una pregunta que es recurrente, digámoslo así, que quisiera hacer sobre todo para los cirujanos hepatobiliares y de trasplante, y es la posibilidad en países como Latinoamérica de tener, sobre todo para el aporto entero anastomosis para la cirugía de Kasai, un lugar de alto volumen en los países, por ejemplo en Colombia o en Argentina, y la mejoría, como ya lo demostraran en Inglaterra, de los resultados en los Kasai, cuando se puede hacer por un solo cirujano, por un solo grupo de cirujanos, el cuidado pre y posoperatorio y el entrenamiento en la realización de este procedimiento que lamentablemente pues es de bajo volumen, pero si se reuniera en uno o en dos lugares en un país sería mucho mejor. ¿Qué opinión tendría, por ejemplo, el doctor Cuesta o la doctora García o Isabel acerca de esto? Perdón, yo no tengo dudas de esto que has dicho. Tuvimos oportunidad de compartir con Mark Davenport hace 2 años en Argentina la charla que dio él, y ellos centralizan la patología en un centro de cirujanos hepatobiliares que estén acostumbrados a operar esta patología. Y yo no tengo dudas que es así. Por suerte en el Hospital Garrahan nosotros tenemos un promedio de unos 10 pacientes al año con esta patología, incluso hasta 12, de acuerdo a nuestro promedio y a nuestras estadísticas. Y yo no tengo ninguna duda que el pronóstico del niño se juega en el primer cirujano que lo interviene. Con lo cual, con esto no hay que jugar. Digamos, si yo no estoy en condiciones y no estoy habituado a operar esta patología y no tengo un programa de trasplante hepático donde yo pueda discutir con mis colegas trasplantólogos cuáles son las complicaciones, si después del Kasai hay que inmediatamente trasplantarlo, si el Kasai tiene un buen pronóstico porque el paciente tiene un buen flujo y puedo esperar para el trasplante, yo no tengo dudas que hay que centralizar esta patología en un grupo de cirujanos hepatobiliares que estén acostumbrados a operarla. Yo estoy completamente de acuerdo con la opinión de los colegas, pues creo que eso, como lo mencionó el doctor Tinoco, es una patología de baja prevalencia y esto hace que si se reparte entre todos los cirujanos pediatras de un país, pues al final no termina ninguno teniendo experiencia en una patología que si bien no es prevalente, sí es compleja y de la experticia y la experiencia con que el paciente sea manejado en esa única oportunidad, que es la oportunidad inicial, de tener buenos resultados, pues va a depender el futuro del niño. Entonces creo que igual que comenta el doctor, estoy pues completamente de acuerdo con esa posición. Muchísimas gracias, doctora García. Sí, sí, es parte de lo que quisiéramos como cirujanos, pero de lo que no pudiéramos como sistema de salud, ¿no? La traba burocrática que nos pone el sistema de salud muchas veces para poder remitir un paciente a los grupos de alta complejidad es inmarcesible en este país y eso hace que se complejice un poco la cosa. La doctora Cañón, ¿a hacer alguna intervención? Sí, Andrés, gracias. Como ya está publicado hace varios años, de hecho, en el libro del doctor Davenport, está escribiendo el doctor Nigel Heaton desde hace más de 10 años. Ellos llegaron a esa conclusión, que deberíamos centralizar, como varias otras patologías, pero bueno, justo ahora estamos hablando de atresia de vía biliar, las atresias de vía biliares en un centro y probablemente en uno o dos cirujanos que se encarguen de realizarlas, y por eso ellos también vieron mejores resultados a través del tiempo. Como dice el doctor, mi colega de Argentina, no sé si se está acordando muy bien de mí, pero bueno,
estuvimos con el doctor Davenport, que también estuvo aquí en Colombia, y nos pudimos hablar mucho del tema. Y cuando el grupo de trasplantes del Garrahan presentaba cuántos niños se operaban, llegaban a trasplantes sin Kasai, se sorprendió muchísimo, porque en Argentina más del 52% de los niños operados en el Garrahan llegan sin haberles hecho el Kasai. Entonces era de lo que el doctor Davenport se sorprendía, y entonces les explicábamos que no había un sistema, que a pesar de que en Argentina funciona mejor que acá, donde remiten los niños a centros como el Garrahan, pues el diagnóstico es muy tardío, y asimismo pues también sus complicaciones. Y en ese trabajo que hizo el grupo de trasplante del Garrahan, pues era muy importante mostrar cómo los niños llegaban deteriorados sin haberles hecho la cirugía de Kasai, casi por encima de los 4 o 6 meses. Y él sorprendía, porque en Londres no pasa eso, y justamente es porque tienen un sistema de referencia muy claro, donde los niños van o a Londres o a Birmingham, y donde son seguidos por los cirujanos que tienen su grupo de trasplante. Algunos son del mismo grupo, pero si no, pues que tienen mucha comunicación. Entonces, definitivamente los niños deberían ir a unos centros de referencia con cirujanos que se dediquen a eso, ya sean cirujanos pediatras que llevan haciendo eso mucho tiempo, o cirujanos hepatobiliares, ahora nuestra nueva generación. Y probablemente con eso vamos a garantizar mejores resultados. Entonces, Andrés. Bueno, digamos que desde el aspecto técnico es claro que definitivamente esta es una patología, como algunas de cirugía pediátrica, que va mejor en alto volumen quirúrgico. Hay otra discusión que siempre que se habla del aspecto técnico de la cirugía de Kasai se pone sobre la palestra, y pareciera pues que un asunto de nunca zanjar, y se pregunta también acá, y es el papel de la cirugía laparoscópica en esta cirugía de Kasai. Digamos que nosotros ahí en la clínica infantil de Colsubsidio pues lo zanjamos de una manera un poco, puede ser folclórica y coloquial, y es pues que si no tenemos experiencia en hacer un Kasai abierto, pues menos uno laparoscópico, y cuando lo hacemos por fuerza de ley, porque no sale la remisión al grupo de trasplante hepático, porque no se puede, pues preferimos hacerlo abierto de entrada, o sea, ni siquiera lo consideramos para la laparoscopia en el terreno práctico. Pero pues quisiera oír la experiencia de otras personas en otros países, o de los cirujanos de trasplante de hepatobiliares acerca pues de esta discusión del Kasai laparoscópico versus el Kasai abierto. Doctor Cuesta, quisiera hacer alguna intervención. Algo dijiste tú. Yo quisiera dejar alguna comunicación y alguna cosa que yo pienso. Primero, me parece que la laparoscopía en cirugía es solo un abordaje distinto. Es cirugía al fin, pero es con un abordaje distinto que por supuesto es mini-invasivo. Nosotros hicimos una experiencia hace unos varios años de Kasai laparoscópico. Eran alrededor de 20 pacientes a doble ciego, entre abierto y laparoscópico, y tuvimos finalmente en el estudio una menor cantidad de flujo en el grupo laparoscópico que en el abierto. Y por lo tanto, siguiendo lo que un poco en aquel momento, esto fue cerca del 2007, cuando fue el Congreso Mundial de IPEG acá en Argentina, y vino la gente de Alemania, Benno Ure, coincidía en su trabajo con que tenían menos flujo por vía laparoscópica que abierta, con lo cual ellos habían dejado el abordaje laparoscópico para seguir con el abordaje abierto. Yo lo único que digo es lo siguiente: en esta cirugía se juega el pronóstico y el futuro del niño, y nosotros debemos hacerla de la mejor forma y lo más cómodo posible. Entonces,
Desde el punto de vista técnico, la experiencia que yo tuve en la laparoscopía es que la disección es totalmente posible porque la amplificación que da la laparoscopía es excelente para este tipo de cirugía. Entonces, la disección del porta hepatis es totalmente posible. Lo que es inconveniente y cuesta mucho es poder hacer la anastomosis, o sea, la porto entero anastomosis por vía laparoscópica. De hecho, hemos hecho alguna cirugía híbrida, o sea, hemos hecho laparoscopía y abordaje laparoscópico para la disección y una pequeña incisión para hacer la porto entero anastomosis. Finalmente, hoy en día, vuelvo a insistir, nosotros hacemos la cirugía abierta, la hacemos directamente seguida a la colangiografía, porque en realidad lo que hacemos, como dije antes, es una colangiografía translaparoscópica, y si el diagnóstico de atresia de vías biliares está hecho, convertimos la cirugía a una incisión subcostal no muy grande, sino restringida, porque no cortamos todos los ligamentos y solamente cortamos el ligamento falciforme, lo cual nos permite exponer el hígado y poder hacer el Kasai. Entonces, se juega el pronóstico del paciente en esta cirugía, y yo creo que si uno no tiene experiencia en cirugía de Kasai y no es un experto en laparoscopía, de ninguna manera me parece conveniente poder hacer esta cirugía por vía laparoscópica. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, doctor Cuesta. La doctora Isabel García está pidiendo la palabra también para opinar a este respecto. Pues tiene la palabra, doctora García. Pues en realidad, de acuerdo con el doctor colega de Argentina, realmente no tenemos mucha experiencia en el abordaje laparoscópico, y en los que se han abordado por esta cirugía mínimamente invasiva, pues las tasas de supervivencia de hepática nativa y las tasas de supervivencia global realmente no han sido superiores en comparación con la cirugía convencional. Y pues, como mencionaba el doctor, mientras no tengamos una experiencia mayor en abordaje laparoscópico, pues creo que no vale la pena pues exponer al paciente a, digamos, resultados menos favorables con una técnica con la que estamos menos familiarizados. No con el ánimo de satanizar pues la cirugía mínimamente invasiva, pero creo que en la medida que nos hagamos más expertos, probablemente podremos ir avanzando hacia ese camino, pero a la luz de la evidencia actual, estamos en cirugía abierta como cirugía convencional, pues como nuestro abordaje primario. Comparto, Isabel. Bueno, muchísimas gracias, doctora García. Muy interesante pues la opinión. Realmente pues compartimos también nosotros eso. No es una cirugía de alto volumen para nosotros, entonces pues siempre pensamos en el abordaje abierto de entrada, ni siquiera consideramos la laparoscopia. De nuevo agradecer enormemente por esta muy gran asistencia el día de hoy a esta charla. Pues siempre hago el mismo recorderis. Esta es una charla y es una cátedra que organizaron los residentes de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y la Universidad del Rosario, y que pretende ser un espacio democrático en el que las personas puedan hablar de los temas que nosotros intentamos presentar de la mejor manera para crear este espacio de enriquecimiento académico acerca de la cirugía pediátrica. Hoy nos sentimos muy honrados porque pues ha sido una charla muy provechosa con invitados de mucho conocimiento en el tema, y que pues nos deja muchas enseñanzas valiosas acerca del abordaje, acerca del manejo neonatal, acerca del diagnóstico, acerca de las complicaciones de estos pacientes. Les agradecemos mucho la asistencia. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra intervención. Andrés. Antes de finalizar. Sí. Andrés Horacio Cuesta, para mí es un gusto y ha sido un honor poder compartir con ustedes, con Isabel García y con todos este webinar.
y felicitarlos porque llevan adelante esto, y bueno, y decirles que estoy a disposición de ustedes para poder discutir este tipo de pacientes o el tema que sea cuando quieran, y realmente ha sido un gusto muy grande para mí. Sé que hay gente de Argentina, de mi país también aquí conectados, así que les mando un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctor Cuesta. Nosotros nos sentimos muy honrados que nos acompañen. Los temas en general viran en torno pues, a la cirugía pediátrica general. Tratamos de hacer un enfoque que se llama un critical appraisal topic del tema que vamos a tratar, y es una revisión de la literatura actual de lo que hay sobre un tema específico en una charla de 45 minutos, que se presenta los lunes a las 7 de la noche y los jueves a las 8 de la noche, hora de Bogotá. Nosotros tratamos que las charlas sean muy provechosas, pero sobre todo que sea un espacio en el que se sientan pues, las personas libres de hablar, que se sientan tranquilas. Aquí no hay, pues es un espacio democrático como reza la cátedra de Lorencita Villegas, que pues así la decidimos poner en honor a nuestra mentora de nuestro hospital pediátrico, que es el Hospital Lorencita Villegas de Santos, que ahora se llama San José Infantil. Y esperamos, doctor Cuesta y los demás profesores que se encuentran el día de hoy acá, que nos sigan acompañando. Este es un espacio en el que ustedes pueden opinar, hablar y crear a través de esto muchísimo conocimiento. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por aquí los esperamos el jueves. Hay una charla acerca pues, de un tema para cirugía pediátrica importante, que es el neumotórax pospunción, cosa por la que nos llaman casi cada 15 días a la unidad de cuidado intensivo, y pues que vamos a hacer un critical appraisal topic acerca de esto el jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Natalia. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.